nos vamos a meter en cosecha y la primera es cómo controlar malezas y mejorar el sistema de maíz tardío. ¿Cómo controlar malezas y mejorar el sistema de maíz tardío? Esa pregunta la va a responder Martín Marcetti de APRESID. Por favor, Martín, ¿por dónde anda? Acá está Martín. Maestro, todo tuyo el micrófono. Hola. Bueno, muchas gracias. Creo que ustedes quieren ver las máquinas y estamos hablando de malezas. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación, por poder estar acá comentando esto y un poco... se borró una... Ay, no. La idea era hablar un poco de malezas en maíz tardío por la época, digamos, en la que estamos, haciendo un poco foco en eso. Bueno, yo soy el coordinador de REM. Para aquellos que no lo conocen, REM es un programa de APRESID que hasta ahora nos dedicábamos a malezas, pero ahora, como su nombre indica, Red de Manejo de Plagas, es porque lo ampliamos. Y si bien esta charla va a ser específica de malezas, pero también nos abocamos a plagas en el sentido amplio, que significa insectos, malezas y enfermedades, las tres patas clásicas. Bueno, el cuadrito que apareció primero es un cuadro que nosotros, o un gráfico que mostramos siempre, y lo que indica es la tendencia de malezas resistentes en Argentina. Cada uno de esos nombrecitos es un biotipo nuevo resistente que se declara en el país y nosotros llevamos esa lista y como pueden ver en los últimos del 2010 en adelante tenemos una escalada muy marcada de entre 3 y 4 malezas resistentes nuevas por año. Y esto no es menor porque cada una de esas es un nuevo problema que hay que manejar. Ustedes, bueno, lo viven en el diario. Y bueno, y esa tendencia es la que con un manejo diferente es el que tenemos que revertir. Estos mapas con colores muestran el número de malezas resistentes que hay en cada partido o departamento y cuanto más negro se pone significa que hay más cantidad de malezas y bueno, y como se puede ver, esto es 2013-2019, cómo se va oscureciendo a nivel país y bueno, y esta zona que es la zona centro, como puede verse es de las más oscuras del país, significa que hay más cantidad de malezas problemáticas para manejar. Y esta encuesta la hicimos el año pasado a los productores de APRESID preguntándoles si creían que el problema era, si iría solucionando, si se estabilizaría o se solucionaría. Las barras rojas indican cuántos dijeron que el problema iba a empeorar, las barras amarillas cuántos eran que iba a seguir igual y la verde cuántos dijeron que iba a mejorar. Y bueno, como pueden ver, las barras rojas ganaron en todas las zonas, estas son distintas zonas, nosotros, esta zona particularmente es la que se llama litoral, para esta encuesta. Y bueno, como pueden ver, el 80% aproximadamente de los productores creen que el problema seguirá en incremento, o sea, seguirá siendo cada vez más difícil. Eso por un lado puede verse pesimista, pero por otro lado es realista. Peor sería de que la mayoría hubiera creído que esto iba a arreglarse y en realidad no se va a arreglar si no lo hacemos con un cambio de cada uno. Y bueno, para ponerle nombre y apellido a las que tenemos que manejar en esta zona, bueno, tenemos rama negra, sorgo de Alepo, gramíneas anuales, que ahí está el capín, la pata de gallina, gonfrena, que es la de allá abajo, una maleza dura, muy dura, perenne, los cloris o gramas, y el yuyo colorado, que es el nuevo jugador que, bueno, que está por todos lados ya. Así que podemos decir que el manejo en esta región podemos basarnos en estos grupos de malezas. Pero todas son muy diferentes entre sí. Rama negra es una maleza de invierno que nace en el otoño, durante todo el invierno y algo en la primavera. Sorgo de Alepo es de esta época, pero la diferencia es que es perenne, o sea que no solo hay que controlar lo que nace, sino todo lo que brota de los rizomas, lo que lo hace mucho más difícil. Las gramíneas anuales, bueno, son propiamente del verano, y son anuales, obviamente, no tienen estructura de reserva. La gonfrena, que es la de allá abajo, sí, es una maleza perenne, que es difícil porque todos los años brota de una estructura que tiene abajo. Los cloris, hay anuales y hay perennes, los anuales por suerte son los más comunes. Y el yuyo colorado, que si bien es anual, produce muchísimas semillas, se dispersa muy rápido y en muy poco tiempo ya lo tenemos en casi todos los lotes. Y estos gráficos
muestran las curvas de emergencia. Las curvas de emergencia significan en qué momento nacen las diferentes malezas. Conocer esto es muy importante porque para planificar un manejo en un lote o en los lotes de una zona, es importante saber en qué momento empiezan a nacer o cuándo se dan los principales flujos de emergencia. Yo seleccioné, no importa que lo vean cada uno, sino la imagen general, las principales malezas, esas de las que le hablaba, para la región centro, que sería esta. Y bueno, pueden ver que hay un grupo que son estas de acá, que no sé si la señalan bien, pero son estas, que son los nacimientos de otoño, ahí está Rama Negra, por ejemplo, y todo este grupo grande acá, que son las de primavera-verano, son las de ahora. Y fíjense la cantidad de curvas que se ven. Y como vamos a hablar de maíz tardío, traté de ubicar acá las épocas típicas de siembra. Supongamos un lote que sale de soja y va a maíz temprano, que se siembra los primeros días de septiembre, y como pueden verse en un maíz temprano, todos los nacimientos de las malezas de verano coinciden con las primeras etapas del maíz, ¿sí? O sea, yo estoy sembrando el maíz y recién están empezando o empiezan un poquito más tarde todos los nacimientos de colorado, las gramíneas, los rebrotes de cloris y demás. Muy distinto es lo que pasa en un maíz tardío, que eso que aparece ahí abajo. En un maíz tardío, que lo estoy sembrando de ahora en adelante, mitad de diciembre a fin de diciembre, todas esas curvas se dieron antes, o sea, nació todo antes de que yo siembre el maíz. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, yo estoy sembrando de acá a 10 días, o esta semana, o dentro de 20 días, y ya tengo todas las malezas nacidas, desde hace un rato largo. Entonces, el manejo de malezas de maíz temprano y tardío son muy diferentes entre sí. Si bien es el mismo cultivo, no tiene nada que ver la estrategia que voy a usar en un maíz que siembro en septiembre versus un maíz que estoy sembrando en diciembre. En un maíz sembrado en esta época, tengo que, saliendo de un cultivo de verano anterior, tengo que hacer un barbecho largo pensando en Rama Negra sobre todo, que es la maleza que tengo en el otoño. Después seguramente voy a tener que hacer otro con los primeros calorcitos de septiembre, que es cuando con un chaparrón y los primeros calores de septiembre empiezan todas las emergencias de las de verano y empieza a brotar el sorgo de Alepo que tengo de rizoma y los cloris perennes, y si tengo bonfrena. Pero en ese momento ya tengo que pensar en todos los nacimientos que van a venir. Es lo que le llamo un barbecho intermedio. Después tengo un barbecho corto porque es muy difícil que con eso llegue la siembra, y después sí el momento de siembra donde tengo que ir con los preemergentes. Como pueden ver son mínimo 4 aplicaciones. Parece mucho porque ¿cómo tantas hay que hacer? Lo que pasa es que entre esta acá, ahí lo que se marca, entre esta y la última son 90 días. Si bien en el gráfico se lo ve como todo amontonado, pero son 90 días lo que tengo ahí. Ningún herbicida dura 90 días en esa época evitando nacimiento, y por eso es que tengo que hacer tantas aplicaciones, y además recuerden que es el momento donde sean todas esas curvas que explotan y son las grandes camadas que tengo después de cada lluvia. Entonces eso es un manejo típico de un maíz tardío en un lugar con problemas de malezas. Obviamente, como les decía, ese es el momento de lluvia y temperatura, y por eso es que se da que necesito tantas aplicaciones en ese momento, que justamente es lo que estamos transitando ahora. Un dato extra, que gran parte de estas malezas que le he nombrado son gramíneas, son todas las gramíneas anuales, sorgo de Alepo, cloris, y un manejo típico es quemar todo eso con graminicidas, previo a la siembra del maíz. Y ahí hay que tener en cuenta un valor de referencia, que es cuántos días antes de la siembra puedo aplicar graminicidas, porque nos vemos tentados siempre a quemar todo antes de la siembra de maíz, y eso puede generar problemas al cultivo. Este es un trabajo de INTA donde muestra para los dos graminicidas más comunes, que es aloxifop y cletodin, cuántos días antes de la siembra puedo aplicarlos. Y ahí en realidad lo que surge del trabajo es que no es como siempre, esto es biología, esto no es matemática, no hay un número que pueda reunir todas las variables, pero sí lo que obtuvieron ellos es que en los primeros 3 casos, que es el aloxifop, que es el famoso Galan, el aloxifop a 115 y a 230 centímetros, a los 7 días pudieron sembrar sin problemas. En el cletodin, a medio litro pudieron a los 7 días, cuando se van a 1 litro necesitaron 14 días, o sea, 14 días antes de la siembra. Pero esto no es de la siembra, sino, ven ahí una nube, es una lluvia. ¿Qué significa esto? Que si yo aplico pero no llueve y siembro y me llueve, voy a tener problemas.
Yo lo que necesitaría es esperar una lluvia y después de esa lluvia empezar a contar esos días que dice el trabajo. Cosa que no siempre sucede, y menos en una primavera, entrada de verano como esta, donde tengo lluvias espaciadas. Eso lo que significaría es que si yo aplico ahora, por ejemplo, un graminicida para quemar estas malezas y sembrar el maíz de 10 días, si de entre 10 días no llueve, no podría estar sembrando. Si no quiero correr riesgo, obviamente esto después va a riesgo y toda la agricultura es riesgo, pero esas son las recomendaciones que hay que tener en cuenta porque después tenemos problemas en los nacimientos y un maíz que arranque desuniforme ya es un maíz con una pérdida importante de rendimiento. Y esta tabla, que no importa que vean cada uno, sino los colores, fíjense que todos los colores oscuros significa que esos maíces tuvieron fitotoxicidad. ¿Qué se probaron en este ensayo? Distintos hormonales. Y un manejo típico que se viene haciendo con los problemas de yuyo colorado es aplicarle hormonales arriba a los maíces para controlar el yuyo colorado. Resulta que los maíces de ahora no todos toleran buenas dosis de hormonales que hay que aplicar para controlar el colorado y hay gran diferencias entre híbridos. Entonces lo deseable sería hacer un manejo que evite la aplicación de hormonales arriba de los maíces, a excepción de los maíces en list que sí están seleccionados para eso. Pero todos esos valores oscuros es aplicaciones de 2,4-D sobre los maíces y son daños graves o severos que se vieron, sobre todo vuelcos y maíces que después llegan mal a la cosecha porque se caen. Así que tener cuidado con la aplicación de hormonales arriba de los maíces. Esto es lo que se ve, por ejemplo, tallos curvados o hoja de cebolla que se le dice. Entonces, ¿qué inconveniente tengo en los maíces tardíos? Que olvidé recordar que los maíces una tendencia que se dio mucho en los últimos años porque le da estabilidad. O sea, los maíces tempranos teníamos el problema que en un diciembre seco se caían los rendimientos y los maíces tempranos soportan mucho mejor, si bien aspiro a techos más bajos. Pero tiene el inconveniente de la dificultad del control de malezas en campos con problemas de malezas, que actualmente son casi todos. Entonces, ¿qué problema tengo con el maíz temprano? Alto costo de herbicidas, porque todas esas aplicaciones tengo que ir solapando herbicidas, quemando y aplicando residuales. Logística, mezclas, también empezamos a hacer mezclas bastante complicadas, porque quiero controlar en la misma un colorado que se me pasó de tamaño con las gramíneas que están viniendo y aplicar preemergentes todo en un cóctel, que muchas veces sale mal. Presión de selección, porque estoy aplicando muchas veces, esto es muy probable que genere resistencia. El impacto ambiental, que muy pocas veces lo tenemos en cuenta, pero cada vez hay que hacerlo más. Y el bajo aprovechamiento de recursos. ¿Qué significa eso? Que en un maíz tardío, si yo coseché una soja en abril, mayo y recién siembro un maíz en diciembre, ¿cuánta agua, luz y carbono dejé de aprovechar por tener todo ese tiempo el lote limpio esperando que el 15 de diciembre sembrarlo? Entonces, un poco la idea es no hablar solo de maleza en maíz tardío, sino cómo podemos mejorar ese sistema sin dejar ese hueco largo de 4, 6 meses o 7 en el invierno, sino aprovecharlo con dos alternativas, que una es la más básica y conocida, que es el trigo, o en otros lugares puede ser arveja, que es mucho mejor todavía para maíz, o la implementación de un cultivo de servicio, que es esa línea celeste que viene a cubrirme todo el invierno. ¿Qué es un cultivo de servicio? Es un cultivo que no lo voy a cosechar, ahora podemos hacer algún paréntesis, pero es un cultivo que durante todo ese tiempo me va a estar creciendo y lo que voy a lograr ahí es bajar el número de aplicaciones, porque en vez de estar controlando con el herbicida, tengo eso que juega a favor mío. Y reduzco las aplicaciones a 1 o 2 solamente, en lugar de tener que ir encadenando todo eso, además de que son mucho más fáciles porque las malezas están en un menor tamaño y en menor cantidad. Entonces un poco la propuesta es eso, es tratar de ir reduciendo los inviernos pelados de barbechos y reemplazarlos por cultivos de renta como un trigo o de servicio, que es esto de que no se cosecha. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una encuesta del año pasado, no, de este año de APRESID, y el 74% de los productores ya estaban implementando cultivos de servicios, de los productores de APRESID, y un 20% de la superficie aproximadamente ya están haciendo con este tipo de tecnología. Que, como les decía, un cultivo de servicio es un cultivo que no se cosecha, podemos, y sobre todo en zonas como esta, podemos hacer la salvedad de que se pueden aprovechar algunos con pastoreo,
Obviamente siempre que uno pastoree le quita un poco de lo que buscaba, pero lo óptimo es el balance. Ahí mostramos diferentes especies que se pueden usar para el invierno justamente: rabanito, avena, centeno, melilotus, tréboles, vicias y mezclas. Y cómo funcionaron como controladores de malezas. ¿Qué podemos ver ahí? Que los que tienen está difícil esto. Los que tienen las barritas altas son los que anduvieron bien como controlando malezas. Ahí figuran las avenas sativa, estribosa, centeno, o las mezclas que tuvieron gramíneas, y las vicias. Esto es vicia villosa, son estas de acá. No sé si conocen la vicia, pero es una especie, una leguminosa parecida a la alfalfa, y que genera un buen control de maleza. Entonces, si yo tendría que elegir dentro de todas estas especies qué puedo hacer en el invierno previo a un maíz tardío, tendría que elegir algunas que controlen bien malezas, pero además tendría que elegir alguna leguminosa porque me aporta nitrógeno. Todas esas que están subrayadas ahí tienen vicias, vicia villosa como pueden ver, o mezclas de gramíneas con vicia. Y lo que me está haciendo eso es fijar nitrógeno que luego me lo entrega en un maíz. Entonces el maíz que estoy sembrando ahora, disminuyo la cantidad de fertilizante nitrogenado a usar, que es variable, pero los datos indican que mínimo 50 kilos de nitrógeno una vicia me está dando, que son 100 kilos de urea. Entonces, además de controlar malezas y ahorrar herbicida, lo que estoy haciendo es bajar la necesidad de fertilización con nitrógeno cuando hago esto en el invierno. Y después, no solamente el control es en el invierno de malezas, sino que sigue durante un tiempo más. Esto es un ensayo donde se ve con distintos colores. La liñita amarilla es el nacimiento de una maleza típica, y la liñita verde indica cómo nacen cuando se aplicó un preemergente, o sea, se ve que baja mucho la línea, pero más aún es la línea lila, que la línea lila indica que es un cultivo de cobertura con un herbicida, y como pueden ver, la ondita es mucho más baja y más breve. O sea, significa que tengo menos nacimiento y en un periodo mucho más chico de malezas, después de haberlo quemado a la cobertura. Entonces significa que no solo me está controlando maleza en el invierno, sino una vez controlado me sigue generando por ese colchón de rastrojo control de malezas dentro del cultivo, en este caso un maíz tardío. ¿Cómo puedo terminar el ciclo de un cultivo de servicio? Bueno, puedo hacerlo químicamente con un herbicida que lo controle, o rolándolo. Ahí hay un rolo experimental, pero bueno, se puede usar rolos grandes, y ahí mejora aún más todavía el control de malezas porque logro un colchón perfecto sobre el suelo, que disminuye muchísimo los nacimientos de las malezas de verano. Y este es un ejemplo, no sé si se ve bien la foto, pero de la mitad de la foto hacia abajo es un maíz sembrado sobre una vicia, se ve un colchón marrón si lo ven, y de la mitad de la foto hacia arriba es un barbecho. Este es el clásico ejemplo de un maíz tardío sembrado. El de arriba sería sobre un rastrojo de soja y el de abajo sobre una vicia, y lo verde que se ve son todas matas de leucine, resistente al glifosato, y bueno, arriba está lleno de esas matas, allá trae cloris y acá no hay nada, digamos, porque la vicia me está controlando malezas para ese maíz tardío que está arrancando. Esto es otro ejemplo. Este es el porcentaje de control que tuvimos con diferentes cultivos antecesores. Esto es en un maíz, y la primera barra indica que se hizo un cultivo de cobertura de vicia, el segundo melilotu, el tercero centeno, el cuarto un trigo y el último un barbecho químico. Y fíjense que todos tuvieron un buen control de maleza, se controló, 90% dice la línea azul, algunos estuvieron en 100, pero bueno, 90% un control excelente. Pero el numerito que está dentro de cada círculo indica el número de aplicaciones de herbicida que tuve que hacer para llegar a eso. En la vicia 2, porque una fue para quemar la vicia, digamos, que se hizo con herbicidas y hubo un preemergente. En el melilotus 1, en el centeno 2, en el trigo 1 y en el barbecho 4. O sea, para llegar al maíz limpio tuve que hacer cuatro aplicaciones, mientras que con un cultivo de invierno o de cobertura tuve una o dos aplicaciones. Así que esto es un ensayo real, digamos, donde se ve la disminución enorme en la cantidad de herbicidas a utilizar.
Y esto es algo parecido, que es el impacto ambiental, que normalmente no es algo que valoramos o que tenemos en cuenta, pero cada vez más la sociedad nos pide que bajemos nuestro impacto. Y bueno, esta es una forma de calcular lo que se llama EIQ, que no viene al caso, digamos, la explicación, pero marca cuánto estoy impactando sobre el ambiente cada vez que aplico un herbicida. En este caso puede usarse para insecticidas y fungicidas. Y bueno, lo que veamos ahí, que en un maíz temprano, en un lote donde se hizo un barbecho químico, se tuvo un valor de 93, eso es un valor adimensional, digamos, no tiene unidades, digamos, yo tuve un impacto de 93. Cuando hice una cobertura, eso es vicia, centeno y una crucífera, 60, y si tuve una cobertura bici centeno, 36. ¿Por qué bajé el impacto? Porque bajé la cantidad de herbicida que usé para llegar a ese maíz. Y en el maíz tardío muy parecido. ¿Qué veo? Que bajo de 90 a 60 o a 30 el impacto ambiental. O sea, estoy bajando nuestro impacto tanto sobre el ambiente como para el trabajador y también para la persona que consume ese alimento. Como les digo, hoy eso todavía no lo paga nadie, no es algo que nos obligan, pero sí es algo que tenemos que tener cada vez más conciencia y la sociedad de alguna manera nos está diciendo de que quiere una agricultura con menor uso de insumos. Y esto es una forma de hacerlo. Y para ir terminando, yo les hablé de malezas, que ahí está marcado, pero fíjense la cantidad de aportes que un cultivo de cobertura o de servicio me está haciendo sobre el sistema. Hubo obviamente una mejora enorme sobre el suelo, carbono, raíces, vida en el suelo, aporte de nitrógeno, ayuda a bajar las napas en lugares donde hay problema de napas, lixiviación de nutrientes que se van a la napa, reducción de la erosión en lugares donde hay erosión eólica o hídrica. O sea, las ventajas son enormes más allá de lo de malezas, que es la parte que hoy nos convocaba, frente a un barbecho limpio y pelado que tenemos que tener 4 o 6 meses a fuerza de herbicidas. Para finalizar, esto acá es una lámina que nosotros mostramos siempre, le llamamos el ABC de REM. El ABC porque creemos que estamos acostumbrados a matar malezas solamente con herbicidas y en realidad un manejo sistémico integral incluiría mínimamente estos 10 puntos que son el adelantarse al problema, cómo adelantarnos con un buen monitoreo, cuidando el ingreso de semillas, limpiando las cosechadoras y manchoneando las primeras matas o plantas. Generar un buen ambiente es la segunda práctica, que es la amarilla, con rotaciones de cultivo, de pasturas y cultivos de cobertura. Competencia del cultivo, o sea, lograr cultivos competitivos, achicando el distanciamiento, fertilizándolos y demás. Y la C, que sí es controlar, donde ahí sí es la rotación de herbicida, las dosis, hacer buenas aplicaciones y demás. Si hago todo eso, recién puedo hablar de que estoy encaminado en un manejo un poco más sustentable de malezas. Conclusiones. En maíz tardío, la clave del control de maleza es el barbecho de primavera. O sea, en el maíz temprano yo lo que tengo que hacer es adentro del maíz. En el maíz tardío el problema más grande es controlar la maleza antes de la siembra del cultivo, que sería en estos momentos. Es costoso y difícil. La mejor opción es cubrir el invierno y parte de la primavera con un cultivo. Como les digo, puede ser un cultivo de renta, como puede ser un trigo, o un cultivo de cobertura o de servicio. Y los beneficios no son solo para el control de maleza, sino todo el sistema, por los aportes que les decía de carbono, de manejo de napas, cubro el suelo, aporto biodiversidad y bajo el impacto ambiental y demás. Muchas gracias.